Hola queridos científicos y científicas del mañana. Sean ustedes bienvenidos a otra edición más de su noticiero Mentes Científicas, donde cultivamos las mentes científicas del mañana. Mi nombre es Sebastián, mini biólogo, y es un placer para mí saludarlos. Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Mileva y nos encontramos muy contentos de tenerlos aquí nuevamente. Yo soy Leonardo y estamos súper agradecidos por sus visitas y por acompañarnos durante este interesante noticiero en vivo. Les recordamos que tenemos muy de cerca todos sus comentarios por nuestras redes sociales y por nuestro canal de YouTube, dándole respuesta a todas sus inquietudes. Como bien dice mi compañero Leo, somos fans de leer sus opiniones e inquietudes. El día de hoy, nuestro querido noticiero tiene como tema central la comunicación. ¿La comunicación? ¿Acaso no es un tema muy general? Así es, Sebas, pero ¿qué tal si le damos un poco de apoyo científico? La idea es hablar de la comunicación con diferentes organismos que no solo pueden ser humanos, sino células, plantas, entre otros. Además de hacer notar que no solo la comunicación verbal es la única forma de expresarnos, sino también estímulos de cualquier tipo que pueden ser generados a través de nuestro cuerpo. No puedo esperar más. Hay que dar inicio a este interesante compendio de noticias. Si la col no es uno de tus vegetales favoritos y te hace fruncir el ceño, no eres el único. Los científicos han descubierto que los fetos en el útero parecen sonreír después de que sus madres comen zanahorias y fruncen el ceño después de que comen col. Este importante hallazgo fue descrito por científicos del Laboratorio de Investigación Fetal y Neonatal de la Universidad de Durham, en Reino Unido. Se afirma que la primera evidencia directa que muestra fetos respondiendo a diferentes sabores en tiempo real. Los investigadores estudiaron a unas 100 mujeres embarazadas y a sus bebés por nacer en Inglaterra. Les dieron a 35 mujeres cápsulas que contenían zanahorias en polvo y a otras 34 embarazadas col en polvo. Las 30 mujeres restantes formaron parte de un grupo de control y no consumieron ninguno de los dos. El grupo informó que 20 minutos después de que las madres tragaran las cápsulas, que las ecografías en cuarta dimensión mostraron que la mayoría de los fetos expuestos a la col parecían hacer una especie de muecas. Mientras tanto, los expuestos a las zanahorias parecían estar sonriendo. El grupo de control de las 30 mujeres embarazadas que no comieron nada no obtuvieron las mismas respuestas. Estudios previos a este análisis sugieren que nuestras preferencias alimentarias pueden comenzar antes del nacimiento, ya que el líquido amniótico que rodea el feto puede tener diferentes sabores, y según la dieta de la mujer embarazada. Y que inclusive hay estudios que señalan que los bebés por nacer muestran su preferencia por el azúcar a las 14 semanas de gestación. ¿No es esto fascinante? Así es, Leo. Cabe destacar que este experimento tomó en cuenta a mujeres entre 32 y 36 semanas de gestación, que usualmente para que llegue al mínimo se requieren las 40 semanas, además de que también señala otra razón por la que los fetos rechazan los sabores amargos, que se relaciona con peligro por el olor característico del veneno, pero no es exclusivo. Hay sabores amargos que son saludables y buenos para el organismo. ¿Qué tal amigos y amigas científicas? Desde las pancitas de nuestras mamis podemos comunicar el sabor de las cosas y sin hablar una sola palabra. Eso sí que es un dato muy científico, pero a continuación otra noticia que nos dejará con el ojo cuadrado. Así es, la aplicación de inteligencia artificial sigue expandiéndose, mis queridas mentes científicas, y en esta vez con objetivo de entender la comunicación no humana y aumentar los lazos con otras especies vivas. Así, un grupo de investigadores de la organización Proyecto de las Especies de Tierra, con sede en California, Estados Unidos, pretende usar un programa de inteligencia artificial para descifrar los lenguajes de los animales para que los humanos los puedan entender. Así como lo escucharon de mi querido compañero Sebas, este nuevo programa de inteligencia artificial, conocido como aprendizaje automático, es un algoritmo que permite determinar mediante los sonidos que hacen diferentes animales si están tristes o felices o si se encuentran bajo estrés. ¡Qué noticias tan increíbles! Curiosamente, este tipo de trabajos ya se han puesto en marcha en animales como ratas, monos, cachalotes y cerdos.
Este proyecto busca promover también la protección de otras especies vivas y tener a disposición de los humanos una especie de base de datos de consulta para la comunicación que vaya desde gusanos hasta ballenas. Pero este proyecto no queda ahí, mis queridas mentes científicas, sino que los investigadores también están trabajando en el desarrollo de un algoritmo que funcione como un traductor que imite los sonidos que hacen los animales para poder hablar directamente con ellos. ¡Guau! Sin duda, suena fenomenal. ¿Este proyecto no les parece, mis estimadas mentes científicas? Sin duda alguna, los científicos tienen grandes expectativas para poder entender las diferentes formas de comunicación entre las diferentes especies del reino animal. Como bien lo dicen, estimados compañeros, aunque es un enorme reto, sin duda alguna, el uso de inteligencia artificial para este propósito expandirá nuestros horizontes y nos permitirá fortalecer la comunicación con los animales. Hasta aquí llega nuestro reporte sobre esta nota, mis queridas mentes científicas. No se despeguen, porque aún tenemos más que informarles. Nos vemos enseguida. La comunicación entre las plantas existe, mis queridas mentes científicas, pero esto no quiere decir que tengan cerebro o voluntad para controlar. Se trata de un tipo de comunicación química por medio de moléculas que funcionan como neurotransmisores que usan las plantas para comunicarle a otras, por ejemplo, que un insecto las atacó y que deben adoptar medidas preventivas de defensa también. Así es, mi estimado Leo. Estas moléculas que son emitidas por las plantas durante alguna situación son detectadas por otras plantas de su entorno, aunque sean de diferente especie, y esto las lleva a iniciar procesos que sirven como mecanismo de protección. Algo muy curioso, mis queridos compañeros, es, es que para alguna señal de defensa ante insectos se produce de manera automática la molécula química que actúa como de alerta para las plantas. Es la misma molécula que producen los animales ante situaciones parecidas para comunicarse entre ellos. Eso es muy interesante, mis queridas mentes científicas, porque no solo estamos hablando de la protección de una especie aislada como las plantas, sino que se habla de la eficiencia que existe en la comunicación para la defensa del ecosistema global. Pero las plantas también pueden comunicarse produciendo moléculas químicas más pequeñas y ligeras para que se dispersen en el aire y que puedan percibirse como un aroma. Así es, mi querida Mileva. Estas moléculas de las que hablas sirven para atraer polinizadores y especies de insectos que comen sus frutos y dispersores de semillas, para ahuyentar herbívoros o depredadores de semillas y atraer insectos que sean los depredadores de herbívoros que dañan a la planta, entre otros. Increíble descubrir las distintas formas de comunicación. ¿No les parece, mi estimada audiencia? Por ahora terminamos con esta nota, pero no se despeguen que aún tenemos más información que compartir. Estupendo equipo, ahora hablaremos de un tema bastante impactante, pero a la vez muy interesante. ¿Sabían ustedes que los hongos emiten señales eléctricas como forma de comunicación? Así es, queridos amigos y amigas, según señala un estudio publicado de Royal Society of Science por científicos de la Universidad del Oeste de Inglaterra, decidieron utilizar la bioinformática para interpretar un lenguaje que diera sentido a estas señales eléctricas en los hongos. Increíble, pero ¿cómo se llevó a cabo esta investigación? Para la realización del estudio, se recogió la actividad eléctrica de 4 tipos de hongos: los hongos fantasma, los hongos enoki, los hongos branquiales, los hongos oruga. Los que les realizaron fue colocarles pequeños electrodos en las zonas que estos hongos habían colonizado. Así es. Posteriormente, los científicos registraron los picos de actividad y se dividieron en grupos, según la longitud y duración de cada pico. De este modo, se establecieron patrones que podían considerarse prácticamente como palabras. Esta noticia me ha permitido realizarme varias preguntas. ¿Por qué los científicos decidieron realizar este estudio precisamente en hongos y no en otros seres? Inquietante, ¿verdad? A continuación, Mileva nos explicará el porqué. Gracias, Leo. Los científicos creen que los hongos tienen un cordón micelar. Este conjunto de filamentos ayuda a los hongos a invadir las raíces y la madera de los árboles. Por ende, comprobaron que esta red conecta a unos hongos con otros y les permite enviarse mensajes, como si de neuronas se tratara. Las señales eléctricas pasan a través de estos cordones con un objetivo que aún no se conoce del todo. Ha sido un proceso bastante extenso y por ende debe existir un beneficio de este estudio.
¿Cuál es? Los investigadores creen que el lenguaje de los hongos podría servirles para alertar sobre posibles peligros o advertir sobre los cambios en los recursos existentes para su entorno. En definitiva, hablar o no del lenguaje depende en parte de la postura con la que se mire este fenómeno. No obstante, lo que los científicos han descubierto no solo resulta curioso, sino que supone un estímulo para futuras investigaciones sobre los diferentes tipos de lenguaje en otros seres vivos. Esa noticia sin duda ha sido realmente increíble, compañeros. Un equipo de científicos liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España ha concluido que organismos unicelulares pueden aprender nuevos comportamientos por medio de asociación de estímulos. Es decir, que estos organismos podrían aprender de la misma manera en la que lo hacen diferentes especies de animales, incluyendo los pulpos y los humanos. Esto es increíble, ya que es un comportamiento que no se había detectado en células unicelulares. Los científicos han estudiado dos especies, la Amoeba proteus y la Metamoeba leningrandensis. Utilizaron un campo eléctrico como un estímulo condicionado y un péptido quimiotáctico específico como estímulo no condicionado. ¡Qué interesante! ¿Qué es un estímulo condicionado? Un estímulo condicionado es cualquier estímulo que inicialmente no causa ninguna reacción, pero que por medio de un acontecimiento puede llegar después a crear una respuesta. Por ejemplo, si algún día una persona va caminando por la calle y de repente la ataca un perro, a partir de ese momento en adelante es probable que la persona asocie esa calle con un sentimiento desagradable, pues causando incluso miedo por el accidente, y que cada vez que pase por ahí vuelva a tener el mismo sentimiento. ¿Qué es un estímulo no condicionado? Un estímulo no condicionado es uno que provoca una respuesta natural, sin tener algún condicionamiento previo. Por ejemplo, si está lloviendo y tú estás en tu casa y de repente cae un rayo que causa un ruido fuerte y repentino, te provocará una reacción de susto. Esta reacción de susto es la respuesta natural causada por el estímulo no condicionado. Los resultados del experimento muestran que las células aprenden nuevos comportamientos migratorios y a partir y además son capaces de recordar y memorizarlos durante largos periodos de tiempo, 45 minutos en promedio, y después los olvidan. ¡Wow! Esto es súper interesante y muy importante de investigar para los científicos, porque la migración celular juega un papel importante en varias enfermedades, como el cáncer, por ejemplo. Durante el proceso metastásico, las células cancerígenas migran del lugar donde se originan a otras partes del cuerpo. Esta investigación ayudará a los científicos a tener un mejor entendimiento de cómo funciona la migración celular para poder combatirla en enfermedades como el cáncer. Gran investigación y un pequeño triunfo para la comunidad científica. Los científicos creen que las vesículas expulsadas por las células podrían codificar información genética que usan las células para comunicarse a la distancia. Anteriormente, los científicos creían que los exosomas, que son vesículas extracelulares, no tenían ningún papel importante en la célula, pero recientemente descubrieron que los exosomas liberados por células de tumores tienen un papel importante en el proceso de metástasis, es decir, cuando el cáncer se expande a otras partes del cuerpo desde su lugar de origen. Los exosomas contienen microARNS o proteínas que son específicos de acuerdo a su lugar de origen. Los microARNS son una familia de moléculas que ayudan a las células a controlar los tipos y cantidad de proteínas que las células producen. Los exosomas que son liberados por cada tipo de cáncer contienen proteínas de señalización específicas en su superficie que indican a qué tejido deben viajar y ahí liberar su contenido de microARNs, además de que no liberan el 100% de los microARNs, sino el 25% son liberados y el otro 25% de ellos son eficientemente cargados en las vesículas. Ahora se preguntarán, ¿cómo es que los exosomas deciden qué microARNs dejen las células? Resulta que los microARNs contienen un pequeño fragmento en ellos que funcionan como código de barras que la célula que lo recibe lee y marca si debe ponerlo en las vesículas o dejar esta información sin enviar. Este contenido les indica a las células que lo reciben que deben modificar su matriz celular para hacerla más cómoda para las células tumorales. Además, descubrieron que se encargan de producir más vasos sanguíneos y liberar moléculas migratorias para el beneficio de las células tumorales.
Finalmente, cuando la célula tumoral se separa del tumor inicial, ya tiene marcada la ruta por parte de los exosomas para llegar a su nuevo órgano de destino. ¡Qué estupendo! Es increíble cómo las células son capaces de comunicarse con otras sin necesidad de palabras. Ahora les presentaremos nuestra sección de cápsulas informativas, las cuales son noticias de último minuto en el mundo científico. Hace unos días se llevó a cabo la entrega de las preseas del Premio Nobel en Suiza. Dichos galardones se otorgan a grandes logros tanto en diferentes ramas de la ciencia, como a ilustres personalidades que generan un gran impacto en la sociedad. El Premio Nobel es un premio internacional administrado por la Fundación Nobel, con sede en Estocolmo, Suecia. Está basada en la fortuna de Alfred Nobel, un inventor y emprendedor sueco. Las categorías relacionadas con la ciencia son los premios Nobel de Física, Química y Medicina, y las categorías que están relacionadas con las ciencias sociales, que son los premios de la paz, literatura y economía. Ahora daremos a conocer a las más importantes personalidades que orgullosamente son poseedores de tan contonado premio y hablaremos un poco sobre sus logros y su relevancia en la sociedad. El científico sueco Svante Pääbo reconstruyó el ADN neandertal después de decenas de miles de años extinto. El paso del tiempo, la corrosión de los posibles restos de estos humanos previos al Homo sapiens, la interacción con bacterias y hongos a lo largo de cientos de siglos y la interacción con los humanos modernos hacían imposible volver a poner las piezas en su lugar. Pero Pääbo y su equipo lo lograron, y gracias a ello obtuvo el Premio Nobel de Medicina 2022. Utilizando muestras de hueso o dientes fósiles, Svante Pääbo sentó las bases de una nueva disciplina científica, la paleogenómica, y siguió descubriendo cosas sobre nuestro pasado evolutivo, como la existencia de una especie desconocida, los denisovanos, el primer homínido identificado por análisis de ADN y cuya herencia persiste en poblaciones de Melanesia y sudeste asiático. Este antiguo flujo de genes hacía que los humanos actuales tienen relevancia fisiológica. Afecta, por ejemplo, a la forma en que nuestro sistema inmunitario reacciona ante distintas infecciones o hace posible la adaptación de tibetanos a la vida en altitudes elevadas. Los científicos Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger han sido galardonados con el Premio Nobel de Física 2022 por sus investigaciones sobre mecánica cuántica. Sus experimentos innovadores, utilizando estados cuánticos entrelazados, han despejado el camino para nuevas tecnologías basadas en información cuántica. Las innovadoras tecnologías como lo son la criptografía cuántica, la computación cuántica y los sensores cuánticos son aplicaciones en las que ya se está trabajando y que derivan directamente del trabajo de estos tres físicos. El Comité del Nobel dijo que los tres han llevado a cabo experimentos innovadores que han despejado el camino para nuevas tecnologías basadas en la información cuántica, utilizando para ello estados cuánticos entrelazados, donde son partículas que se comportan como una sola unidad, incluso cuando están separadas. Ser capaz de manipular y gestionar estados cuánticos y todas sus capas de propiedades nos da acceso a herramientas con un potencial inesperado. El Nobel de Química 2022 ha recaído en los pioneros de una nueva forma de producir reacciones químicas, una de las químicas más útiles desarrolladas en las últimas décadas. Barry Sharpless y Morten Meldal sentaron las bases de la química del clic, capaz de unir de forma rápida y eficaz bloques de construcción molecular, tal como piezas de Lego. Tercera premiada es Caroline Bertozzi, pionera en las reacciones biotogonales, en el uso de esta técnica de clic dentro de organismos vivos sin alterar la química de la célula. Se demostró que su hallazgo podría usarse para rastrear glicanos. Por ejemplo, en células tumorosas se descubrió que algunos glicanos parecen proteger los tumores del sistema inmunológico humano, por lo que bloqueando este mecanismo se podría crear un nuevo fármaco. Muchos investigadores han empezado a desarrollar anticuerpos seleccionables que apuntan a varios tipos de tumores, explica la Academia de las Ciencias de Suecia. Esos anticuerpos se están probando actualmente en ensayos clínicos y también se aplicarán en enfermedades inflamatorias, con un potencial que podría impactar en millones de pacientes en todo el mundo. El Nobel de la Paz de este año ha premiado el activismo civil en Rusia, Bielorrusia y Ucrania, al reconocer la labor en este campo del activista y abogado bielorruso Alice Bialystsky.
La Organización Rusa de Derechos Humanos Memorial y la Organización Ucraniana de Derechos Humanos Centro para las Libertades Civiles son los ganadores del Premio de la Paz 2022. Bialystsky ha destacado dado que fue uno de los iniciadores del movimiento democrático que surgió en Bielorrusia a mediados de la década de 1980. El comité destacó el esfuerzo extraordinario de estas dos organizaciones y del activista por documentar los crímenes de la guerra, los abusos de los derechos humanos y el abuso de poder. Recalcaron sus constantes esfuerzos a favor de los valores humanistas, el antimilitarismo y los principios del derecho, algo que, a juicio de la Academia, honra la visión de paz y fraternidad entre las naciones, una visión muy necesaria en el mundo de hoy. El Premio Nobel de Literatura 2022 fue otorgado a la autora francesa Annie Ernaux y, según señaló el panel, por su obra intransigente de 5 décadas que explora una vida marcada por grandes disparidades en cuanto a género, idioma y clase. Ernaux, de 82 años, se convierte así en la 17ª mujer que gana el premio ampliamente considerado el galardón más prestigioso de la literatura mundial. Desde que se creó en 1901, sus libros se consideran clásicos contemporáneos en Francia. Es autora de una veintena de libros, de los cuales destaca El lugar donde escribe sus complejos y prejuicios de ciertos sectores sociales. El Premio de Economía 2022 fue otorgado a los economistas estadounidenses Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig por la investigación sobre bancos y crisis financieras, informó la Real Academia de la Ciencia sueca. La investigación bancaria moderna aclara por qué tenemos bancos, cómo hacerlos menos vulnerables en las crisis y cómo los colapsos bancarios exacerban las crisis financieras. Además, su análisis mostró qué factores fueron importantes en la caída del Producto Interno Bruto y descubrió que los factores que estaban directamente relacionados con los bancos en quiebra representaban la mayor parte de la recesión, que continuó después. Como los bancos desempeñan una función socialmente importante, como intermediarios entre los ahorradores y los prestatarios. Los bancos están mejor preparados para evaluar la solvencia de los prestatarios y garantizar que los préstamos se utilicen para buenas inversiones. Hola, mentes científicas. Hoy, en Experimentos en Casa, tenemos un experimento sobre la comunicación. Vamos con Mileva para que nos diga cuáles son los materiales. Materiales: 2 vasos, una cuerda y una aguja o una tijera. En el experimento en el cual el vaso tú hablas recoge tu voz. Cuando la voz choca con la base del vaso, transmite la vibración por la cuerda. El vaso receptor, el cual es el vaso que utiliza tu compañero, hace justo lo contrario. Este recoge la vibración del hilo y lo transmite por el vaso, que a su vez lo hace por el aire y llega al oído haciendo de altavoz para que tu compañero pueda escuchar el mensaje que le mandaste. Este experimento lo he probado con mi abuelita y se escucha muy bien. Y así como Mileva, tú también haces el experimento. Y compártenlo en nuestras redes sociales para ver cómo te quedó. Desde noticias sobre bebés, comunicación con plantas, células y organismos varios, inteligencia artificial y premios a lo destacado de la ciencia y la sociedad, aquí damos por concluido otra edición más del noticiero Mentes Científicas. Pero no se preocupen, mis queridas mentes científicas, que seguiremos informándonos para poder darles a ustedes más noticias sobre la ciencia y el mundo en nuestra siguiente emisión. Yo soy Leonardo y por hoy me despido de ustedes. Mi nombre es Mileva y este no es un adiós, sino un hasta luego, mis queridas mentes científicas. No olviden dejarnos sus comentarios aquí en el video y los estaremos leyendo y contestando. Cuéntenos qué cosas les gusta el noticiero y de qué tema les gustaría aprender próximamente.
Muchas gracias a todos por regalarnos un poco de su tiempo. Querida audiencia, mi nombre es Sebastián y estamos muy emocionados de continuar esta aventura con todos ustedes. Y también no olviden suscribirse a nuestros canales de YouTube y activar las notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestro próximo noticiero. Nos vemos en la hasta luego. próxima. Hasta Hasta luego. luego.